Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro. Muy buenos días, Francis. Muy buenos días, un placer estar contigo y con todos los oyentes. Pues el placer es nuestro, porque ya estábamos hablando fuera de micrófonos que hacía tiempo que no teníamos la sección de la noticia de la mula aquí en la Fábrica de la Ciencia, pero hoy ya volvemos. Ya todos los oyentes, seguidores de la fábrica, ya sabéis que he estado un tiempo fuera de órbita. Pero que ahora ya volvemos con muchas fuerzas, que con muchas ganas de hacer cosas chulísimas. Y vamos a comenzar hablando de las noticias de la mula Francis. Y hay uno aquí, el primer condensado de Bose-Einstein de moléculas. Háblanos de esto. Sí, esto es un artículo que se ha publicado en la revista Nature, ¿no? Que es, digamos, la revista como más famosa, más prestigiosa, al menos en índice de impacto de las generalistas, la que tiene el índice de impacto más alto en los últimos años. Y es un trabajo que nos recuerda un poco la idea de lo que son los condensados de Bose-Einstein, ¿no? Que fueron la primera vez que se lograron en laboratorio fue en el año 1995 y que quienes lo lograron, que fueron dos grupos independientes, le recibieron el premio Nobel en el año 2001, 6 años Ujú. más tarde, o sea que tuvieron un gran éxito, ¿no? De estos resultados que eran como muy esperados, ¿no? Todo el mundo esperaba que las técnicas de enfriamiento permitieran ver esa transición de fase que predijeron Einstein, Bose, y se predijo en la década de los 1920. Cuando yo tengo un gas cuyos átomos o moléculas se comportan como bosones, los bosones son como los fotones o como el bosón de Higgs, son partículas que les gusta agregarse, ¿no? Les gusta estar juntas. Entonces, cuando tú vas bajando la temperatura, bajas la energía cinética que tienen cada uno de esos átomos o moléculas y ellos pues tratan de colocarse en el estado de menor energía. Y cuando se colocan en el estado de menor energía, como que les gusta estar juntos. Y entonces los que están próximos al estado de menor energía acaban en el estado de menor energía. Esto es un fenómeno que desde el punto de vista de la emisión es lo que permite en última instancia el láser, que fue un fenómeno predicho por Einstein en la década de los 1910, alrededor de 1915, que en el caso de los condensados de Bose-Einstein permite eso, permite que conforme tú tengas un conjunto de moléculas en su estado, o de átomos en su estado de menor energía, ese estado es como especialmente atractivo y los que estén próximos a ese estado acaban colocándose también en ese estado. Y ese estado se caracteriza porque es un estado cuántico común a toda esa distribución de partículas. ¿eh? Cada uno de los átomos o de las moléculas en el condensado de Bose-Einstein se comporta como si fuera indistinguible entre sí, como si no pudiéramos ver la diferencia entre unos y otros. Y entonces la descripción cuántica es una función de onda que no es individual para cada átomo o molécula, sino que es una función de onda colectiva. Con lo que tenemos un estado cuántico macroscópico. Y eso pues tiene interés, sobre todo en ciencia básica, pues para estudiar ciertos fenómenos cuánticos, desde cosas tan exóticas como se ha propuesto el tirar, hacer la caída libre de un condensado Bose-Einstein en una trampa, sueltas el condensado y con la gravedad que vaya cayendo y poder medir la gravedad pues con un objeto de una masa extremadamente pequeña, porque claro, los condensados Bose-Einstein de átomos pues se ha logrado que tengan millones, decenas de millones de átomos. Pero claro, la masa que tienen pues es muy pequeñita. Entonces, una de las ideas, sobre todo en ciertas cosas de metodología cuántica y a la hora de usar los condensados Bose-Einstein, había una idea ya que surgió al descubrirse, al poderse fabricar en laboratorio los primeros condensados en 1995, que es la idea de hacer condensados también de moléculas. Porque desde el punto de vista cuántico, una molécula cuyos espines de los electrones en las capas más externas sea un número par de electrones, pues se comporta, pues como los espines tienen, del electrón tiene un spin un medio, cuando sumo un medio a parejas, pues me quedo con un spin entero. Entonces, la molécula también puede comportarse como un bosón y por lo tanto también se puede condensar en un condensado Bose-Einstein. Y entonces una cosa que se intentó, ¿no? Es decir, vamos a aplicar las técnicas de enfriado de gases formados por átomos individuales. Se logró inicialmente con átomos de rubidio y con átomos de sodio, pues probar, por ejemplo, pues, por ser lo más obvio, pues una molécula de rubidio y sodio, por ejemplo, ¿no? Tratar de aplicar estas técnicas de enfriado para enfriar las moléculas.
El problema que tiene enfriar las moléculas respecto a enfriar los átomos es que, bueno, los átomos, desde el punto de vista, este tipo de átomos en estado bosónico, en general, pues son, entre comillas, parecidos a una esfera, ¿no? O sea, tienen una simetría muy esférica y eso facilita las técnicas de enfriado, porque yo no tengo modos energéticos, no tengo estados energéticos asociados a la asimetría del átomo. Pero en una molécula sí, porque en una molécula, imaginaros la molécula de sal, el cloruro sódico, pues tengo el cloro y el sodio, pues tengo una simetría clara, ¿no? Tengo una dipolaridad. Una parte de la molécula es más, tiene una tendencia hacia cargas negativas y otra parte tiene una tendencia a cargas positivas y eso genera un dipolo. Y eso complica mucho las técnicas de enfriado que se basan en enfriado evaporativo con láser. Incidir energía con láser, son láseres por ejemplo, en microondas, máseres, pero bueno, es lo mismo, es la misma idea. Y lo que hago es poner esos átomos en una trampa magnética, una especie de pozo de potencial, y entonces las más rápidas, los átomos que se muevan más rápido, pues acaban escapando del pozo. Entonces yo voy bajando la altura del pozo y solo me van quedando los que se mueven a menor energía. Entonces acabo teniendo la mayoría en un estado, si no el estado fundamental, el siguiente estado, y entonces como hay mucho en el estado fundamental, acaba produciéndose el condensado, esa transición de fase de un gas térmico a un condensado Bose-Einstein. Pero eso hacerlo con moléculas es más complicado porque en el enfriamiento evaporativo que yo lanzo algún tipo de radiación, por ejemplo microondas, tengo que tener en cuenta los diferentes estados energéticos rotacionales de las moléculas. Porque como las moléculas tienen una forma, aparecen nuevos estados energéticos y esos estados energéticos están en la banda, las diferencias de niveles de energía de esos estados asociados a la forma de la molécula están muy próximos a las energías de los láseres que se inciden y que se utilizan para este enfriado evaporativo. Claro, esto genera un problema porque yo puedo excitar estados rotacionales con la técnica que utilizo para enfriar. Entonces, en lugar de ir robando energía, lo que hago es excitar estados concretos de rotación de la molécula. Entonces, eso hizo que enfriar a temperaturas muy bajas, estamos hablando de temperaturas del orden del nanokelvin, 1.000 millones de veces más pequeñas que un grado sobre el cero absoluto. Son temperaturas extremadamente bajas para poder observar este tipo de estados condensados, ¿no?, de Bose-Einstein. Pues al utilizar estas técnicas de enfriamiento, lo que se observaba es que las técnicas convencionales excitaban estados rotacionales de las moléculas que impedían que la molécula acabara en el estado fundamental. Entonces, las técnicas de enfriado criogénico de moléculas mejoraron mucho. El gran hito fue en el año 2008, que se logró un enfriamiento de rubiduro de potasio, una molécula de rubidio y potasio, en lugar de rubidio y sodio, que en aquel momento era el candidato más firme, y se lograron enfriar en 2008 hasta 350 nanokelvin. Pero claro, para observar el condensado Bose-Einstein, los modelos teóricos nos dicen que había que alcanzar temperaturas de pocos nanokelvin, menores de 10. Calcular esto a nivel teórico es muy difícil, pero las estimaciones rondaban unos 10 nanokelvins. O sea, que había que bajar de unos 10 nanokelvin y se habían logrado 350. Entonces, desde 2008 ha habido un enorme interés de muchos grupos de investigación por ir bajando esas temperaturas, es decir, mejorando las técnicas de enfriamiento. Y el granito, pues ha logrado ahora, ha sido muy reciente la publicación, se publicó en la revista Nature el 3 de junio de 2024, o sea, hace unos pocos días, se logró la primera vez que con la misma técnica de enfriamiento que ya se publicó en 2008, que permitía enfriar moléculas, pero claro, ajustando de manera muy fina y muy delicada las frecuencias de microondas que yo lanzo, ahora comentaré un poquito más en detalle el tema, se ha logrado enfriar cesiuro de sodio, una molécula con sodio y cesio, a 6 nanokelvin. Lo que pasa es que este proceso de enfriamiento evaporativo, repito, que vamos bajando el pozo de potencial y muchos van escapando, muchos se van perdiendo, realmente genera muchas pérdidas y aquí se ha logrado enfriar del orden de
250 moléculas. O sea que estamos hablando de muy poquitas, un condensado Bose-Einstein muy poco poblado. A eso, a unos 6, más o menos 2 nanokelvin, y se ha logrado, en ese momento hay evidencia, indicios de que se ha formado el condensado de Bose-Einstein y se ha mantenido ese condensado, se forma el condensado de Bose-Einstein rodeado de un gas térmico, es decir, hay una bimodalidad, ¿no? Tenemos parte de las moléculas no están en el estado condensado Bose-Einstein y parte sí están. Y se siguen evaporando y entonces se ha logrado que se mantenga el estado condensado Bose-Einstein unos 2 segundos, que es mucho para los tiempos asociados a la física de los átomos y de las moléculas, pero que es muy poquito para muchos experimentos, ¿no? En 2 segundos. Entre la formación del condensado Bose-Einstein hasta que prácticamente se diluye a esos 2 segundos, pues hay una pérdida significativa de moléculas. Se baja de unas 250 a menos de 100. Y ya con menos de 100 se destruye los indicios de que haya ahí un condensado Bose-Einstein y aparentemente pues ha desaparecido ese estado, ¿no? Todo esto hay que recordar que el estado inicial, el gas inicial del que se parte, tiene unos 30.000 moléculas. Entonces, partimos de 30.000 moléculas, hacemos un proceso que en unos 3 segundos me reduce ese número a unas 250 y ahí genero el condensado Bose-Einstein y lo aguanto como un par de segundos mientras va perdiendo moléculas hasta que ya realmente pues, me desaparece, ¿no? Bueno, esta es la primera vez que se logra, claro, tampoco podemos pedir que se logre como se hace con átomos, que hoy en día podemos mantener un condensado de Bose-Einstein mucho tiempo, ¿no? Minutos, con con los grandes avances técnicos que ha habido desde 1995. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco aquí ha sido, esto es un artículo que a mí me ha resultado especialmente curioso, porque el ajuste fino de la técnica de enfriamiento se basa en un modelo teórico que no se ha publicado con el artículo. Y lo dicen los autores. Estamos preparando el artículo, el manuscrito está en preparación, ya estará enviado, ¿no? Para enviarlo a otras revistas, ¿no? Y las revistas han hecho, han publicado también los informes de los revisores, y los revisores se lo dicen, se le preguntan a los autores, no podemos aceptar este artículo si no vemos el modelo teórico. Y los autores dicen, es que no lo podemos enseñar porque lo vamos a enviar a otra revista, ¿no? Entonces te quedas así con una sensación un poco extraña, ¿no? Entonces esto es como una especie como de truco de magia. Se ha seleccionado con unas frecuencias muy concretas, con una anchura muy concreta, los haces de microondas que permiten este enfriamiento evaporativo. Unos son haces que están polarizados circularmente, los otros están polarizados linealmente, y se han diseñado esos haces para generar una especie de pozo de potencial que tiene en cuenta los estados rotacionales y traslacionales de las moléculas. Y es un diseño extremadamente fino y delicado, y se ilustra en el artículo que si tú modificas ligeramente los parámetros, pues no logras el condensado Bose-Einstein, pero los autores te dicen, pero no te vamos a decir cómo lo hemos calculado. Lo hemos calculado y eso lo vamos a publicar de forma independiente. Eso a mí, yo digo, me ha generado un poquito de, bueno, yo qué sé, yo soy de esas personas que me gusta que ese tipo de cosas no ocurran, ¿no? Es decir, que la ciencia tenga que estar por delante de los intereses personales de los investigadores. Son personas y ellos quieren publicar 2 cosas de forma separada. Probablemente la han enviado pues, a otra revista de Grupo Nature o a una revista tipo Science, a la competencia, ¿no? Pero aún así, sí, para ellos es mejor publicar 2, ¿no? Publicarlo por separado. Pero a mí me gustaría un artículo completo, ¿no? Un artículo que mostrara toda la información. En cualquier caso, usando el haz de microondas polarizados circularmente, se excitan unos estados de dipolares. La molécula hace como rotaciones que generan unos dipolos que producen unas fuerzas repulsivas que evitan que las moléculas choquen. Porque aquí el gran problema que tiene esas moléculas, que el problema también es el mismo con átomos, pero con átomos es más fácil de manejar, que están medidas en el pozo de potencial, es que la rampa que los confina, es que las moléculas pueden chocar entre ellas. Y cuando 2 moléculas chocan, pues una se puede salir desviada, digamos, para arriba. Imaginaros un bol y tengo ahí las canicas moviéndose y pegándose porrazos. Pues de vez en cuando algunos de los golpes hacen que la canica salga fuera del bol.
Entonces, claro, eso es lo que hay que evitar, ¿eh? Entonces, la manera de evitarlo es generar lo que llaman ellos un revestimiento de cada una de las moléculas con estos dipolos que se repelen entre sí. Con las microondas polarizadas circularmente genero unos dipolos asociados a los estados energéticos rotacionales que cuando dos moléculas se acercan, pues se repelen. Y entonces aparece una fuerza repulsiva. Pero la fuerza repulsiva no tiene que ser demasiado grande, porque si es demasiado grande también provocaría que acabaran encontrándose con otras moléculas y acabaran chocando. Entonces hay que utilizar el otro haz, el haz de microondas polarizado linealmente para evitar que se alejen demasiado. Entonces, y generar una especie como de compromiso de distancia óptima en la que se minimizan los choques entre dos moléculas y entre tres moléculas, y eso reduce las pérdidas colisionales y permite que se forme el condensado Bose-Einstein. Entonces es un artículo con un ajuste extremadamente fino en el que se ponen muchos decimales a las frecuencias y se destaca que son necesarios. Es decir, que cambiar un poquito esos parámetros hace que no se logre el estado, ¿no? Y claro, aquí la gran duda es la competencia. La competencia está usando otro tipo de moléculas. ¿Cómo podrán replicar este trabajo con otro tipo de moléculas sin el modelo teórico? Pues no se sabe, pero se espera que cuando se publique el modelo teórico, que no sabemos cuándo se publicará, quizás este año, quizás el año que viene, eso permita adaptar ese modelo a otro tipo de moléculas y se puedan obtener estados condensados moleculares, ¿no? Así que es un trabajo muy prometedor, es la primera vez que se logra, pero hay que poner también ese pequeño granito de sal a que nos falta alguna información para que esto sea perfectamente replicable de manera independiente con otros grupos, ¿no? La física, como siempre, tan compleja como apasionante, ¿verdad? Mm. Esto es súper Oh, interesante porque este tipo de técnicas, a mí, más que realmente haber logrado ya el hito de lograr el condensado Bose-Einstein, lo más interesante es que con los sistemas de moléculas enfriados a temperaturas de pocos nanokelvin vamos a poder hacer mucha física, vamos a poder estudiar muchos, más allá del condensado Bose-Einstein, ¿no? Otros estados, por ejemplo, análogos a supersólidos, que es un estado en el que una especie como de estado cristalino, pero que fluye como un fluido y que ha habido muchas dudas si se ha podido lograr o no se ha podido lograr. Claro, no se podían lograr temperaturas de enfriado tan bajas. Entonces, quizás estas técnicas de enfriamiento a pocos nanokelvin sí permitan generar esos estados supersólidos. Es decir, las técnicas de enfriado nuevas y ese ajuste muy fino adaptado a cada molécula que se ha logrado en este artículo, es posible que tenga un enorme impacto en muchos otros campos, no solo en los condensados de Bose-Einstein. bueno, vamos a pasar a otra noticia de la mula Francis, simulación cuántica del efecto Hall cuántico fraccionado usando fotones. Madre mía. Hoy la cosa va de física de partículas, ¿eh? Sí, esto es una física, bueno, física de la materia condensada, ¿no? Sí, Eh, sí. física de los materiales. Sí, esto es un tema que en principio, cuando uno lo lee, ¿no? Uno se queda diciendo, esto no puede ser, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El efecto Hall es un efecto que ocurre básicamente, bueno, en sistemas magnéticos, ¿no? Aparecen unas fuerzas, imaginemos una corriente eléctrica en un material que sea más o menos plano. Imaginemos una cinta metálica, un conductor de tipo cinta metálica, como los que hay en los circuitos integrados, en los circuitos electrónicos, estos que tenemos una plaquita de circuito y lo que conecta a unos componentes, la resistencia, condensador, son pues eso, como unas cintas metálicas como dibujadas en el circuito, ¿no? Pues tienes un material bidimensional, alargado, en el que pones entre sus extremos una diferencia potencial y se propaga una corriente. Si tú ese material, obviamente, esa corriente genera pues, campos magnéticos. Si tú además pones un campo magnético con un imán transversal, ¿qué ocurre? Ese campo magnético transversal, por fuerzas magnéticas, hace que las cargas que se están moviendo, los portadores de carga que se mueven en la corriente eléctrica en ese material plano, pues se muevan, reciben una fuerza magnética que los desvía en la dirección transversal. No en la dirección en la que se mueve la corriente, sino en la dirección perpendicular a la corriente. Es decir, aparece una nueva corriente perpendicular a la que ya tienes, debido al campo magnético que has aplicado.
Esa corriente es la corriente Hall, es el efecto Hall, ¿vale? Y te genera pues una diferencia de potencial en los laterales de esa cinta conductora, y puedes hablar pues de resistencia Hall, y la resistencia Hall es una resistencia que, bueno, es el cociente entre pues esa corriente transversal que aparece y la diferencia de potencial que aparece, ¿eh? Tú solo has puesto potencial entre los extremos de la parte alargada de la cinta, pero te aparece una diferencia potencial en los laterales. Bien, este efecto es el efecto Hall, un efecto del siglo XIX, de 1879, que se entendió a principios del siglo XX, pero que empezó a generar resultados importantes que llegaron a premio Nobel en el año 1980, cuando se observó algo realmente curioso, y es que si además esa cinta conductora tú la enfrías a temperaturas criogénicas, del orden de la temperatura del helio líquido, unos 4 Kelvin, 4 grados sobre el cero absoluto, eh, y si además el campo magnético es muy intenso, del orden de 10 teslas, que es una barbaridad, ¿eh? Gain, por ejemplo, hizo levitar una levín de rana en un campo de ese tamaño, de unos 10 teslas. O sea que estamos hablando, porque la rana, el alevín de rana tiene agua, ¿no? Es diamagnético, ¿no? Y se imanta cuando le pongo un campo magnético fuerte. Pues lo que se observó es que esa resistencia eléctrica que aparece en la parte transversal, resulta que aparece cuantizada, tiene como escalones, tiene como escaloncitos. Y eso es el efecto Hall cuántico. Ese efecto Hall cuántico pues acabó recibiendo el premio Nobel. Y lo más sorprendente no es eso, sino que muy poquitos años después, un par de años después, se observó algo aún más curioso. Y es que cuando yo en esa estructura conductora pongo la estructura conductora en forma de capas, es algo típico en circuitos integrados. Los chips es muy típico de que se depositen materiales formando capas. Pues cuando tengo una capa, lo que se llama una heteroestructura, en concreto se observó en heteroestructuras de arseniuro de galio, con arseniuro de galio y aluminio. Entonces tengo dos materiales muy parecidos que forman esa línea conductora, son materiales semiconductores. Pues aparece que el campo magnético induce vórtices de carga en la estructura. Es decir, no solo tengo que individualmente cada portador de carga eléctrica recibe una fuerza, la fuerza Hall, sino que además los portadores, las ondas de electrones o huecos en estos materiales, forman como vórtices, como si se pusieran a dar vueltas, ¿no? Estas son las órbitas de tipo ciclotrón. Cuando yo pongo un campo magnético y pongo una partícula, la partícula pues empieza a dar vueltas, ¿eh? Empieza a dar vueltas cerradas. Son las órbitas ciclotrón que se utilizaron, por ejemplo, en los primeros aceleradores de partículas, los sincrociclotrones, que dieron lugar a los sincrotrones y dieron lugar a todos los aceleradores de partículas que tenemos hoy en día, que son circulares, ¿no? Pues esas órbitas aparecen en los portadores de carga cuando el campo magnético es muy intenso, si yo tengo un material de tipo heteroestructura. ¿Y entonces qué pasa cuando yo tengo esos vórtices de campo magnético? Pues que los portadores, los electrones que se están moviendo por ese material, claro, tienen fuerzas repulsivas entre ellos. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y se repelen, ¿eh? Pero los electrones pueden aprovechar esos vórtices para meterse dentro del vórtice. Es un vórtice de carga, o sea, hay otros electrones dando vueltas en forma circular, formando como una especie como de remolino, y un electrón individual se mete en el centro del remolino y se ve apantallado. La fuerza que recibe repulsiva de otros electrones se minimiza por esa distribución de carga que le está dando vueltas alrededor. Y esto es lo que llaman el efecto Hall fraccionario. En el material, cuando los portadores libres, cuando los electrones aparecen estos vórtices y se encierran dentro de los vórtices, pues los vórtices a nivel cuántico, a muy baja temperatura, tienen un momento angular, tienen un flujo se llaman fluxones, cuantos de flujo magnético que está cuantizado. Entonces van formando una cosa, eso debe a un efecto cuántico que se llama los niveles de Landau, que descubrió Landau a finales de la década de 1920. Son cosas muy antiguas que hoy en día, en los últimos 30 años, ya podemos ver en el laboratorio. Pues esos vórtices se van poniendo como en capas, como si fueran anillos o niveles electrónicos de un átomo.
tengo diferentes capas de vórtices, y tengo un electrón en medio. Pero cuando un electrón está rodeado de diferentes capitas de vórtices, cada una con un flujo magnético bien cuantizado, 1, 2, 3, la carga del electrón se comporta como si estuviera reducida, como si el electrón, en lugar de tener una unidad de carga eléctrica, tuviera un tercio, un quinto, un séptimo. Y en función del número de electrones que yo meta dentro del vórtice, porque los vórtices también puedo meter más de un electrón, sobre todo por el tema de los spins, cuando los electrones tienen, como un electrón tiene spin, puede uno estar alineado hacia arriba, otro hacia abajo, me caben los átomos, me caben en cada nivel energético 2 electrones con spines opuestos. Pues lo mismo puedo hacer dentro de estos vórtices, poner parejitas de electrones. El resultado final es que puedo tener estados de carga de esos electrones, se comportan de manera efectiva, esos electrones encerrados en los vórtices, como si tuvieran una carga 4/5, 4/7, incluso valores mayores, 5/3, 4/3. Fijaros, esto es algo como súper exótico. Es decir, electrones que se comportan en un material bajo un campo magnético como si tuvieran una carga eléctrica fraccionaria, parecida a la carga de los quarks, ¿no? En los núcleos atómicos, los quarks, que forman parte de los protones y neutrones, tienen cargas de 1/3, 2/3. Lo que pasa es que aquí yo tenía pues todos los números posibles, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman el efecto Hall fraccionario. La parte fraccionaria es que la carga se comporta como si fuera fraccionaria, como si no fueran unidades de carga eléctrica. Bien, esto fijaros que es un fenómeno que ocurre con electrones, aplicando campos magnéticos. Y ahora llegan unos chinos y te dicen que han publicado en la revista Science, lo publicaron el 2 de mayo de 2024, observar este fenómeno con fotones. ¿Con fotones? Pero si los fotones no responden a los campos magnéticos, si los fotones no tienen spin un medio, si no tienen carga eléctrica, o sea, todo lo que tiene el efecto Hall fraccionario no lo tienen los fotones. Porque las propiedades de un electrón y de un fotón son completamente distintas. Entonces eso te genera te vuela la mente, ¿no? Te explota la mente, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayan logrado esto con fotones? Claro, lo que han hecho es una simulación cuántica, ¿eh? Es decir, el modelo matemático de las fuerzas entre esos electrones o equivalentes con carga fraccionaria que aparecen en un material que tenga efecto Hall cuántico fraccionario, es un modelo matemático que yo puedo meter dentro de un ordenador cuántico. Lo puedo meter en un ordenador clásico. Pero lo que se ha hecho aquí es meter ese modelo matemático, en un ordenador cuántico. Entonces, en lugar de un electrón con carga fraccionaria, lo que yo tengo es un qubit. Un qubit que tiene estados 1 y 0. Dice, bueno, no es lo mismo, ya, no es lo mismo, pero es lo que se ha hecho. Entonces, a ese qubit yo le aplico unas operaciones cuánticas, usando también, en este caso también microondas, le aplico una serie de operaciones cuánticas que equivalen a que sintiera la fuerza del campo magnético. Y otras operaciones cuánticas que equivalen a las interacciones electrón-electrón. Entonces yo he simulado en un ordenador cuántico hecho con fotones, donde los qubits se implementan con fotones, he simulado lo que en física llamamos el hamiltoniano asociado al efecto Hall cuántico fraccionario. Entonces lo que se ha logrado es eso, no se observa el fenómeno, sino que se simula el fenómeno. Y lo que está ocurriendo ahora, muchos artículos de física, es que al simular un fenómeno con un ordenador cuántico analógico, pues se considera que es equivalente, entre comillas, a realizar el fenómeno, a observar el fenómeno. Entonces eso ha hecho que en varios medios se dijera que se ha observado el efecto Hall cuántico con fotones. En realidad solamente se ha simulado. Y no sé cómo estamos de tiempo, Jorge. Estás muteado. Tenemos 8 minutos. Todavía tenemos tiempo. Pues básicamente es lo que se ha hecho. Entonces, esto técnicamente es complicado, ¿eh? O sea, no es una cosa trivial, y se ha hecho, por supuesto, una simulación extremadamente sencilla, ¿no? En concreto, se ha trabajado con 16 qubits. Cada qubit se implementa con lo que se llama una caja de fotones. Es un sistema que almacena una serie de fotones y que todos ellos en esa cavidad se comportan de manera equivalente a un fotón que actúe como qubit.
con lo que tengo muchos fotones, y yo puedo aplicar con microondas efectos que acoplen esas cajitas de fotones, porque esas cajitas de fotones están conectadas entre ellas por unos enlaces que corresponden a unos qubits superconductores, se llaman trasmones, que se basan son los qubits estándares que se utilizan en casi todos los ordenadores cuánticos de Google, de IBM, etcétera. Se utilizan ese tipo de qubits, y aquí se utilizan estos qubits como acopladores de las cajitas de fotones. Entonces, las microondas actúan sobre los trasmones, sobre los qubits superconductores que acoplan. Entonces, usando esa intervención con microondas adecuadamente, o sea, eligiendo adecuadamente qué enlace es el que activo, puedo hacer diferentes operaciones cuánticas sobre esas cajitas de fotones, sobre esos qubits. Entonces, se ha implementado con una red de 16, de 4x4. Debemos recordar que para simular 4x4 qubits sirve cualquiera de nuestros teléfonos móviles. En un ordenador clásico, simular 16 qubits es relativamente fácil porque sus estados ocupan un mega de memoria. ¿Vale? Nuestros móviles tienen gigas de memoria. O sea, yo puedo hacer muchísimas operaciones. O sea que simular esto en un ordenador clásico es muy fácil. Esto será ventaja cuántica cuando haya pues, más de 64 cajas de fotones. Pero bueno, se ha publicado en Science solamente con 16 de estos fotones, y lo que se observa es una transición entre un estado en el que los qubits están orientados, digamos, en posición 1 en la parte central, a yo voy aplicando una serie de operaciones que simulan las interacciones entre fotones equivalentes a las del estado Hall cuántico fraccionario de su hamiltoniano, logro un estado, una transición a un nuevo estado en el que los qubits que se encuentran en el borde de esa caja, hay que imaginar el rectángulo como cuadritos de ajedrez, ¿no? De 4x4 de ajedrez, es como un cuarta parte de un tablero de ajedrez. Pues tengo que los cuadritos justo del centro de esa distribución de 16 dirigen el spin en un sentido, es decir, valen, por ejemplo, 1, y los que están alrededor valen 0. Y lo que yo hago es una inversión. Hago que lo que haya en el centro pase a ser es 0, y lo que esté fuera pase a ser 1. Y eso lo interpreto como que ha habido una transición de un estado normal a un estado de efecto Hall cuántico fraccionario. Es decir, lo que se ha hecho es una operación cuántica relativamente sencilla, hecha simulada en un ordenador clásico convencional. Es una cosa muy sencilla, son una serie de operaciones cuánticas que bueno, hay que diseñarlas, hay que conocer la física, pero que no son complicadas de aplicar. Pero claro, se ha implementado con esta nueva tecnología, que son estas cajas de fotones que se llaman Plasmonium y que son parte de la tesis doctoral del primer autor del artículo, que los desarrolló hace un par de años, y esta es una de sus primeras aplicaciones importantes, ¿no? Y entonces pues, se ha hecho simular ese fenómeno de efecto Hall cuántico fraccionario en plan completamente de juguete y completamente ideal, en una versión extremadamente simplificada. Este sistema tiene bastantes errores. No es, claro, en un ordenador simulado yo consigo eficiencias muy cercanas al 100%, pero aquí las eficiencias son del orden del 60%. Son bajas, es decir, pero bueno, es la primera vez que se logra hacerlo de esta manera, y los autores proponen que probablemente pueda ser extendido esta simulación a una distribución de 64, 8x8, y que en ese caso ya ellos proponen que sí habría ventaja cuántica. Entonces han logrado algo que, bueno, uno diría, la revista Science tendría que haberse publicado ya cuando logren, ¿no?, la ventaja cuántica con 8x8. Pero bueno, han publicado el artículo de 4x4 y bueno, es un artículo interesante, prometedor, pero claro, hay que poner muchísimas comillas a todo lo que se ha hecho porque es una simulación muy simplificada de lo que es la física del efecto Hall cuántico fraccionario. Bueno, Francis, lo vamos a dejar aquí. Es una pena porque, como lo cuentas, aparte que se entiende bastante bien. Seguro que a algunos oyentes les costará más, otros menos. A mí me cuesta bastante y tengo que estar muy atento, por eso estoy todo el rato sin decir ni mu, porque si no pierdo el hilo. Son cosas complejas, la física, el mundo de la física es complejo, pero tú lo cuentas con pasión y la verdad es que estamos todos atentos a ver lo que dices. Pero tenemos que dejar aquí. Hay un factor que es el tiempo, que no lo podemos controlar y que él es el que manda.
Muchísimas gracias, Francis, y nos vemos en breve en otro capítulo de las noticias de la Fula Francis. Por supuesto, hablaremos de temas también muy, muy interesantes. Quizás sea mejor hablar de temas tipo astrofísica o agujeros negros supermasivos, que son temas en los que probablemente sea más fácil para el público ver muchos de los detalles y entenderlo mejor. No, pero hay oyentes que demandan este tipo de entrevistas también, o sea que no te preocupes, que si algún día hablamos de este tipo de noticias, no pasa nada. Perfecto. Pero hablar de astrofísicas es maravilloso, hablar de agujeros negros, sobre todo para los más jóvenes también, ¿no? Que preguntan mucho sobre este mundo, por el mundo de lo que es la astrofísica. Bueno, Francis, repito, nos vemos en un siguiente programa y que pases una feliz semana. Igualmente, un Chao. placer, como siempre. Chao, chao.